alargamiento que es el factor T1. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir aquí en este momento? Lo que tiene que ocurrir es, ya que están los dos aminoácidos colocados sobre el ribosoma, pues ahora la peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa a hacer su trabajo, que es formar el enlace peptídico. Aquí les puse un esquema en la parte inferior. Aquí, donde dice alargamiento de la cadena polipeptídica. El RNA de transferencia de la formilmetionina se encuentra en el sitio P, aquí ya representado con fórmula. ¿Sí? En rojo se indica la formilmetionina. Acuérdense, está formulado el grupo amino, se protegió el grupo amino, y el grupo alfa carboxilo de la formilmetionina está activado al unirse al RNA de transferencia. Ya se encuentra en el sitio A el aminoacil-tRNA del segundo aminoácido, ¿sí? Este aminoacil-tRNA tiene activado el grupo carbonilo y tiene libre el grupo amino, no están protegidos. De ahora en adelante, todos los aminoácidos que entren al sitio A, al sitio aminoacilo, van a traer libres el grupo amino. ¿Y qué hace la peptidiltransferasa localizada en las unidades 50 del ribosoma? Pues esta peptidiltransferasa va a hacer su trabajo. Adicionar el grupo amino del aminoácido que se encuentra en el sitio A al grupo carbonilo. Entonces se va a romper este enlace que establece el grupo carbonilo con el aminoacil-tRNA de la formilmetionina, y el dipéptido se va a depositar en el sitio A, ¿no? En el sitio A. El enlace peptídico que formó la peptidiltransferasa se encuentra aquí indicado, se los indiqué en un rectángulo verde, es el enlace amida CONH, ¿sí? Es el enlace, en este caso, peptídico, ¿sí? Entonces ya tenemos el dipéptido en el sitio A, mientras que en el sitio P tenemos el RNA de transferencia de la formilmetionina. Entonces, ahí va a haber dos sitios, ¿no? El sitio A, donde se depositan los aminoácidos, que se le llama sitio aminoacilo o sitio del aminoácido, y el sitio P, que es el donde va a estar generalmente el péptido, que se llama el sitio peptidilo, y aquí van a estar los péptidos, y ya vimos que en el sitio P entró el primer aminoácido con el cual se inicia la biosíntesis, que es la N-formilmetionina unido a su tRNA correspondiente. Entonces, una vez que los aminoácidos, el péptido va a quedar en el sitio P y el aminoácido en el sitio A, la peptidiltransferasa va a formar el enlace peptídico, ¿sí? Peptídico, y el péptido nos queda en el sitio A. Entonces, para entender esto, aquí les traje otra manera de representarlo en forma de un esquema. Está en la parte superior, ¿sí? En la parte superior derecha. Déjenme pasarme yo acá. ¿Dónde les represento en este caso tenemos representados, ¿sí? La formación del enlace peptídico? Les voy a poner un poquito de zoom aquí. Lado derecho. Está el ribosoma, que contiene los aminoácidos unidos a sus RNA de transferencia. Los aminoácidos se indican en esta esfera azul. En el sitio P está el N-formilmetionil-tRNA, y en el sitio A está el segundo aminoácido unido a su RNA de transferencia. ¿Qué aminoácido entró? Pues en el brazo del anticodón del RNA de transferencia está la secuencia de letras que va a enlazarse con el mensajero. No sé, si hubiera en el mensajero las letras U, en el tRNA va a ser la letra A, y el aminoácido que entraría de acuerdo al código genético 3U es la fenilalanina. ¿Sí? Está traduciendo el ribosoma la información que viene en el mensajero. Y tenemos que la formilmetionina, aquí está el grupo amino formilado protegido, reacciona con el grupo amino del aminoácido que entró para formar, en este caso, un dipéptido. Y este dipéptido nos va a quedar a nosotros en el sitio A, en el sitio aminoacilo,
Cada aminoácido se encuentra, en este caso, indicado en azul. Yo tengo el dipeptidil RNA en el sitio A. Y en el sitio P nos quedó, en este caso, el RNA de transferencia de la formilmetionina. ¿Qué tiene que ocurrir a continuación? Lo que tiene que ocurrir es que el dipéptido que ya tenemos se tiene que ir a su sitio, al sitio P, para que deje libre el sitio de unión del aminoácido para que pueda entrar otro nuevo aminoácido unido a su respectivo RNA de transferencia. ¿Cómo es que el dipeptidil RNA, el dipéptido, pasa al sitio P? Ahora lo que tiene que ocurrir es una etapa que se llama translocación. ¿Qué es la translocación? El ribosoma se tiene que mover sobre el RNA mensajero, ¿sí? El ribosoma requiere moverse sobre el RNA mensajero para que el dipéptido, aquí lo tengo abajo, para que el dipéptido que está en el sitio P, ¿sí? En el sitio A, en este sitio, pase a su sitio correspondiente, que es el sitio P, ¿no? P. Entonces va a haber un movimiento del ribosoma sobre el RNA mensajero que va a permitir la salida del RNA de transferencia de la metionina, va a pasar al sitio E, previa a su salida del ribosoma, y el dipéptido va a pasar al sitio P, al sitio peptidilo que le corresponde. Entonces, este movimiento del ribosoma a lo largo del RNA mensajero lo favorece el factor de extensión o de alargamiento, que es el factor de alargamiento G, factor de alargamiento G. Entonces, este factor de alargamiento G tiene GTP, ¿sí? Y durante esa translocación, ese movimiento del ribosoma sobre el mensajero, se requiere energía, el GTP se hidroliza a GDP y fósforo inorgánico, y ese factor de alargamiento G permite que ahora el dipéptido quede en el sitio P, el dipeptidil RNA, en su sitio que le corresponde, que es el sitio peptidilo, y queda libre el sitio aminoácido. Y este sitio aminoácido va a permitir la entrada del siguiente aminoácido. Pues cuando ocurre la etapa de translocación, que el ribosoma se mueve sobre el RNA mensajero, ¿sí? En el sitio A queda libre y queda el tercer triplete, que es del mensajero, que va a leer el ribosoma. Y de acuerdo a la información del tercer triplete, no sé si aquí fuera GGG en el mensajero, entonces el aminoácido, de acuerdo al código genético que va a entrar, va a ser la glicina, ¿no? Glicina. Y en la parte del anticodón del tRNA de la glicina, pues va a haber las letras complementarias a GGG, serían CCC, ¿no? CCC. Entonces, en el sitio aminoácido, en el sitio A, ya libre, ahora puede entrar un aminoácido tRNA, ¿sí? El tercer aminoácido, que se indica aquí en esfera azul, ¿sí? Unido a su tarjeta de invitación, que hemos mencionado que es el RNA de transferencia. Y ahora, una vez que está el dipéptido y el tercer aminoácido, pues la peptidiltransferasa va a hacer su trabajo, que es formar los enlaces peptídicos. Entonces, si nosotros regresamos a la primera parte de esta alargamiento de la cadena polipeptídica, que cuando se depositó el aminosil tRNA en el sitio A, el factor de alargamiento T1, que tiene unido el GTP, para que pueda unirse a otro aminoácido, tiene que reciclarse de la siguiente manera. Este GDP que tiene aquí se tiene que volver a transformar en GTP para que el factor de alargamiento TU pueda unirse a un siguiente aminoácido RNA y depositarlo en el sitio A, que sería el caso del tercer aminoácido, cuarto y los aminoácidos que siguen. Entonces, para que se regenere el factor de alargamiento TU, este GDP pase a GTP, se requiere de otro factor de extensión,
que es el factor de alargamiento TS. TS. En la primera etapa, el GDP se intercambia por el factor de alargamiento TS. Y una vez que esto ocurre, ahora nuevamente el GTP, ¿sí?, puede entonces entrar y unirse al factor de alargamiento TU. Y el factor de alargamiento TS se disocia. Este factor TS es una especie de sinasa, que permite que el GDP pase a ser GTP. Y este factor de alargamiento TU ahora sí puede unirse al siguiente aminoacil-tRNA, que sería el aminoácido 3. Y este aminoacil-tRNA se deposita con el factor de alargamiento TU, se va a depositar en el sitio A. ¿Sí? Entonces, con la peptidil transferasa se va a formar un tripéptido en el sitio A. ¿Qué tiene que hacer el ribosoma? Moverse sobre el RNA mensajero para dejar libre el sitio A y que el tripéptido se vaya al sitio P, al sitio peptidilo. Entra otro aminoacil-tRNA y la peptidil transferasa forma un segundo enlace peptídico para llevar nosotros ya 4 aminoácidos, etcétera. Y así se va a ir moviendo el ribosoma sobre el mensajero. Y van a seguir entrando aminoácidos, aminoacil-tRNAs en el sitio A, hasta que lleguemos a la etapa de terminación de la cadena polipeptídica. Entonces, antes de pasar a eso, voy a hacerles una especie de zoom, a ver si se puede, ¿sí?, para que tengan lo que vimos en la clase anterior, que es la formación del complejo de inicio, que es cuando el RNA mensajero aterriza en el ribosoma, en los sitios correctos de lectura, y entra a la formilmetionina, el primer aminoácido con el cual se inicia la biosíntesis. Déjenme ver si le pongo un poquito de zoom. Creo que no sé si se ve la formación de este complejo de iniciación, así se ve mejor, también de esta parte, ¿sí? Es el factor de inicio 2, el que deposita el tRNA de la formilmetionina en el sitio P, ¿sí? Y después entra en la unidad 50S y se ensambla el ribosoma funcionalmente activo en el complejo de iniciación, y después en la parte superior, el alargamiento de la cadena polipeptídica requiere los factores de alargamiento. Elongation quiere decir alargamiento o extensión, ¿sí? En este caso, TU-TSG y GTP y los aminoacil-tRNA naturalmente. Y entonces el complejo de inicio es en este caso, el factor de extensión TU, el que va a depositar el aminoácido en el sitio A, en el sitio que le corresponde, en el sitio A. Y entonces, una vez que ese aminoácido se deposita en el sitio A, la enzima que es la peptidil transferasa, es la que va a formar, esa la tenemos hacia abajo, es la que va a formar el enlace peptídico, ¿sí? La peptidil transferasa, aquí la tengo, va a formar el enlace peptídico, y entonces el dipeptidil tRNA va a quedar en el sitio A. Ahora, ¿qué tiene que hacer el ribosoma? Moverse, ¿no? Desplazarse, aquí les puse una flecha azul, sobre el RNA mensajero, para que el dipéptido, que se indica aquí con 2 esferas azules sobre el RNA de transferencia, este dipéptido queda en el sitio P, que le corresponde, y puede entrar un nuevo aminoácido, aminoacil-tRNA, en el sitio A. Y ahora, ¿qué va a ser la peptidil transferasa? Nuevamente va a repetir. Ahora, en lugar de ser la formilmetionina, va a ser un dipeptidil-tRNA con un nuevo aminoacil-tRNA, formar el enlace peptídico, ¿sí? Y entonces, una vez que se forma el tercer enlace peptídico, vamos a ir repitiendo esto, ¿no? Ahora voy a tener yo un dipéptido, un tripéptido en el sitio A,
se tiene que mover el ribosoma sobre el mensajero para que el péptido quede en el sitio peptidilo, en el sitio P, y puede entrar un nuevo aminoácido al sitio A, ¿no? Al sitio A. Y entonces la peptidiltransferasa forma el siguiente enlace peptídico y ya tendríamos un tetrapéptido, ¿no? Unido en el sitio A. Se mueve el ribosoma sobre el mensajero para que entre el siguiente triplete que se va a leer y que el tetrapéptido pase al sitio P, entre la aminoaciltRNA y así sigue la enzima. ¿Hasta cuándo va a leer la enzima la cadena polipeptídica? Hasta que nosotros lleguemos a la etapa o a la fase que se denomina la fase de terminación de la fase de terminación de la cadena polipeptídica, que es la cuarta etapa. Cuando vimos nosotros el código genético, mencionábamos que dentro de los 64 tripletes del código genético, hay algunos tripletes que se le colocó la palabra fin, ¿no? Fin. Esto quiere decir, estos tripletes son los denominados tripletes de terminación de la cadena polipeptídica, ¿no? De la cadena polipeptídica. Entonces, uno tiene las iniciales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, o si invertimos las dos últimas letras, UAG o UGA, son tripletes de terminación. ¿Sí? Y otra es el triplete UAA, que podría ser Universidad Autónoma, pues no sé, Aguascalientes tal vez, ¿sí? UAA, ¿sí? Entonces, estos tres tripletes cuando aparecen en el RNA mensajero, UAG, UAA y UGA, van a ser la indicación o el semáforo que le va a dar ya luz roja al ribosoma para que deje de leer el mensajero y que termine la biosíntesis de la cadena polipeptídica. Esos tripletes de terminación, cuando aparecen en el sitio A, son reconocidos por proteínas denominadas factores de liberación, que son la proteína, el factor de liberación RF1, de las iniciales en inglés. R es de release, liberación, y F o terminación, y F de factor, como en español, sí. Esta proteína RF1, que es un factor de terminación, reconoce dos tripletes, el UAA y el UAG, ¿sí? Y el factor de terminación 2, RF2, reconoce también los dos tripletes, el UAA, que también lo reconoce RF1, pero reconoce el otro triplete, el UGA, ¿no? El UGA. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en esta etapa de terminación? Vamos a considerar que ya ocurrió el movimiento del ribosoma sobre, en este caso, sobre el RNA mensajero. El polipéptido, la proteína ya está unida a un RNA en el sitio P, en el sitio de péptido o polipéptido, pueden pensar ustedes. Y ahora en el sitio A, sitio aminoácido, aparece el triplete en el RNA mensajero, la señal de alto, el triplete UAG, WAG. Entonces, estos tripletes UAG son son reconocidos por los factores de liberación mencionados, el RF1 y el RF2. En este caso, WAG, el triplete WAG, UAG, es reconocido por el factor de liberación RF1, que entra a interaccionar con este triplete, con el triplete de terminación WAG. En lugar de entrar un aminoacil-RNA, un RNA de transferencia, entra una proteína que es un factor de liberación, ¿no? En este caso el RF1. Y esos factores son grandes, esos factores de liberación, estas proteínas. Y lo que va a hacer va a iniciar una serie de reacciones que van a conducir a la hidrólisis de la proteína cuando el RF1 entra al sitio A, o bien lo mismo ocurre con el RF2. Como que se abre el ribosoma y entra agua al sitio A.
nos acordamos, para que la pectidiltransferasa actúe y forme enlaces pectídicos, se requiere que esté anhidro el sitio de P y el sitio de A, ¿no? Porque si no se hidrolizaría la cadena polipeptídica que el ribosoma está sintetizando de nuevo. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que cuando un factor de liberación entra al ribosoma, ¿sí?, hay un cambio conformacional que como que abre una compuerta que permite la entrada de agua al sitio A. Y la pectidiltransferasa que está adicionando grupos amino a grupos carbonilos, grupos amino a grupos carbonilos, lo que hace es, al entrar el agua, adiciona el OH del agua al RNA de transferencia, y eso favorece la hidrólisis o la separación de la proteína del ribosoma, ¿sí?, mediada por los factores de liberación. Una vez que la proteína se desprende, se va a liberar, en este caso, el RNA mensajero, y se van a liberar los factores que participaran en este caso, en la terminación de la cadena polipeptídica y en el alargamiento, ¿sí? Y el ribosoma puede iniciar un nuevo ciclo de síntesis de proteínas. Entonces, en esta etapa de terminación de la cadena polipeptídica, ¿sí?, la entrada de agua al sitio A, facilitada por el cambio conformacional inducido por los factores de liberación RF1 o RF2, que reconocen los tripletes de terminación UAA, UGA o UAG que están en el RNA mensajero, permite que se hidrolice y se separe la cadena polipeptídica del ribosoma, ¿sí?, para concluir la terminación, ¿no? ¿Sí? Entonces, la terminación de la cadena polipeptídica puede liberar generalmente, ¿sí?, puede liberar una proteína si es una proteína simple, o bien, si es una proteína conjugada, se requerimos nosotros una quinta etapa para este proceso. Y en esta quinta etapa pueden removerse los aminoácidos que están en la porción amino y carboxilo terminales. Por eso no todas las proteínas bacterianas tienen N-formilmetionina, porque en algunas de ellas se remueve la N-formilmetionina y ya es otro aminoácido el que va a ocupar la porción amino terminal. Mencionamos que es casi nomás la mitad de las proteínas bacterianas que tienen la metionina ahí en el N-terminal, porque en la otro 50% se remueve, ¿no?, la formilmetionina. O puede ocurrir que una vez las proteínas luego tienen señales en el extremo amino terminal, que son secuencias de aminoácidos de 15 a 30 aminoácidos. Los americanos le llaman signal sequence o secuencia señal en español. Esas secuencias señales dirigen el tránsito de las proteínas dentro de la célula y las dirigen hacia su destino. Por ejemplo, si es una proteína que está liberando el ribosoma y va a ir, no sé, se va a meter, no sé, a algún organelo de la célula, ¿sí? Una vez que llega a su sitio destino esa proteína, esa secuencia señal, este, este péptido de 15 a 30 aminoácidos se remueve, ¿sí?, se remueve con peptidasas específicas, y entonces eso da origen, pues, a la modificación post-traduccional. Post es posterior a la traducción, a la liberación de la cadena polipeptídica por el ribosoma. Algunas otras proteínas son proteínas fosforiladas, como la caseína de la leche, ¿sí? Se fosforilan los hidroxilos de serina, trionina en la leche, porque en la leche, el que la caseína tenga, que es la principal proteína ahí, tenga grupos fosfatos, le va a conferir carga negativa a la caseína, y eso va a permitir que una iones calcio. Y el calcio es muy importante en el desarrollo del sistema óseo, ¿no?, de los bebés que toman leche. Y entonces la caseína
fosforilada, pues es una fuente también no nomás de aminoácidos para el bebé, sino también es una fuente, en este caso, de calcio. Entonces, esta modificación post-traduccional que ocurre en la caseína es una vez que el ribosoma liberó la cadena polipeptídica correspondiente, se fosforilan los hidroxilos de serina o trionina. Algunas enzimas, hay muchas modificaciones, se carboxilan, se carboxilan, como esta proteína, la protrombina, que participa en la cascada de coagulación sanguínea. Otras proteínas son glicoproteínas, entonces se les va a unir carbohidratos, ¿no? Carbohidratos. Tenemos nosotros proteínas N-glicosiladas, donde en nuestras células, los eucariontes, las proteínas viajan al aparato de Golgi y ahí hay glicosiltransferasas, enzimas que pegan los azúcares. En el nitrógeno de las paraginas se llaman N-glicosiladas. O en el grupo hidroxilo de serina o trionina se llaman proteínas O-glicosiladas. Entonces, la unión de carbohidratos es una modificación post-traduccional. La hemoglobina, pues o los citocromos tienen que enlazar sus grupos hemo, ¿sí? Grupos hemo para las hemoproteínas. Algunas unen ácidos grasos, ¿sí? En otras, a través de los residuos de lisosima, por ejemplo, de cisteína, se forman los enlaces disulfuro una vez que el ribosoma liberó la cadena polipeptídica. Entonces, las proteínas conjugadas, pues se va a adicionar su cofactor, ¿no? Como una modificación post-traduccional. O algunas proteínas, se les agrega otra proteína que se llama ubiquitina, ¿no? Se abrevia UQ, que es una proteína pequeña de 8.5 kilodaltones, 8.500 daltones. Y es una señal, la ubiquitina, cuando se pega a las proteínas, generalmente es un grupo epsilon amino de lisina donde se pega la ubiquitina. Es una manera de marcar las proteínas que ya cumplieron su trabajo en las células o función, y entonces se va a activar un mecanismo para hidrolizar estas proteínas y removerlas, ¿no? Removerlas. En este ejemplo, ¿sí? Son varias enzimas que participan. La enzima E1 se une a la ubiquitina, ¿sí? A la ubiquitina. Se utiliza energía del ATP que se hidroliza MP pirofosfato. Luego entra una ligasa, la enzima E2, que sustituye a la enzima E1, ¿sí? A la 2 sobre la ubiquitina. Y después entra la proteína que se va a marcar. Entonces se va a marcar en su grupo epsilon amino de un residuo de lisina, ¿sí? Y se la va a adicionar, en este caso, a esta proteína, esta ubiquitina usando la ligasa E2, la enzima E2 a la cual está unido, ¿sí? Y ya tengo la proteína ubiquitinilada, ¿no? Donde el grupo epsilon amonio de la lisina se reaccionó con el grupo carboxilo, uno de los carboxilos de la ubiquitina, y entonces después se va a repetir el ciclo, ¿no? De tal forma que a la proteína se pueden unirse cadenas de moléculas de ubiquitina para tener una proteína ubiquitinilada. Y esta proteína ubiquitinilada lo toma un grupo de proteínas que se llama proteosoma, toma estas proteínas marcadas con ubiquitina, y el proteosoma hidroliza las proteínas para liberar péptidos y liberar aminoácidos. Entonces, cuando la proteína ha cumplido su tiempo de vida media, ¿sí? Un mecanismo para removerlas es a través de estos proteosomas. Y hay otro mecanismo a través de los lisosomas, ¿no? Lisosomas, son dos mecanismos principalmente. Pero para que los proteosomas puedan hidrolizar las proteínas, se requiere que éstas se marquen con otra proteína o con cadenas de esta otra proteína que se llaman ubiquitinas. Ubiquitinas. Eh, la síntesis de proteínas, en este caso de los eucariontes,
Es muy similar a la síntesis de proteínas de los procariotes. Nada más que nos acordamos, los ribosomas de los eucariotes son más complejos, son de mayor peso molecular. En las bacterias, la síntesis de proteínas se comienza con la N-formilmetionina, a diferencia de las proteínas de las células de los eucariotes, que comienza la síntesis de proteínas en el extremo N-terminal con la metionina, ¿no? Entonces, bacterias es N-formilmetionina y nosotros es metionina, ¿sí? Entonces, los complejos de inicio mencioné que eran el IF1, IF2 y IF3 en las bacterias. En nosotros, para formar la unión del ribosoma al RNA mensajero es un poco más compleja. En vez de 3 factores de inicio, nosotros requerimos 9 factores de inicio, es un poquito más compleja. Y en la fase de extensión o alargamiento de la cadena polipeptídica, mencioné los factores FTU y el TS, y nosotros son factores análogos, ¿no? Pero tienen otros nombres. El TU se llama el F1, el F1 alfa, y el TS se llama el F1 beta gamma. También se requieren factores de alargamiento, son de las diferencias importantes. Y hay algunas diferencias importantes relacionadas con en este caso, con los mecanismos de regulación, ¿no? Regulación. La síntesis de proteínas, como todas las etapas que hemos visto del dogma central de la biología molecular, replicación, transcripción, DNA, RNA, proteínas, también es susceptible a inhibirse, ¿no? Y hay muchos antibióticos, hay una gran familia extensa de antibióticos que inhiben pasos específicos de la traducción, ¿no? De la síntesis de proteínas. Por ejemplo, un antibiótico que forma parte de los tratamientos contra el vibrio cólera, contra el cólera, son las tetraciclinas, que tienen estas estructuras que están aquí. Son 4 ciclos, funcionalizados los anillos con grupos hidroxilos o grupos cetos o grupos dimetilamino, ¿no? Sí. Entonces, estas tetraciclinas son antibióticos que inhiben la biosíntesis de proteínas, específicamente inhiben la unión de los aminoacilterreneanos. Si los aminoácidos no llegan al sitio A, pues no va a haber enlace peptídico que formar por las peptidiltransferasas. Se inhibe en la etapa 3 de alargamiento de la cadena polipeptídica. Si no hay unión entonces las tetraciclinas interfieren con la unión de los aminoácidos en el sitio A, bloqueando, o sea, la entrada de los aminoácidos terrenal al ribosoma, bloqueando con ello la síntesis de proteínas, el cloranfenicol. Luego, cuando nos da a nosotros, o antes que les daba a un paciente fiebre tifoidea, ¿sí? Salmonella tifia, alguna salmonella, escabono salmón o alguna salmonelosis. Uno de los antibióticos que fue muy popular en una época, ya se ha ido cambiando ese antibiótico, era el cloranfenicol. El cloranfenicol inhibe a la peptidiltransferasa, que es la enzima que en las bacterias, en los procariotes, forman los enlaces peptídicos. Entonces, al inhibir el cloranfenicol, la peptidiltransferasa, pues ya no puede alargarse naturalmente la cadena polipeptídica, por eso inhibe el crecimiento bacteriano. Hay muchos ejemplos. En el caso de células de los eucariotes, tenemos nosotros la cicloheximida que tengo aquí. Es específica para inhibir la peptidiltransferasa, pero de células de eucariotes. Y entre varios antibióticos que hay, aquí tengo yo un antibiótico, la estreptomicina. Es una especie de trisacárido, la estreptomicina, ¿sí? Salió de un cultivo de Streptomyces, la estreptomicina, que hace algunos años, y fue este bioquímico americano, Selman Wassman, que está aquí en foto,
fue el que aisló la estreptomicina, sí, aisló la estreptomicina. Él trabajaba en la Universidad de Rogers, que está en Piscataway, New Jersey, cerquita de Nueva York, como a media hora de Nueva York. Está la famosa Universidad de Rogers, tal vez 45 minutos. Y en esta Universidad de Rogers, el Watman aisló de un cultivo de Streptomyces, es antibiótico, no es un común trisacárido. La estreptomicina, sí, la estreptomicina. Y en su honor, la Universidad de Rogers, a un lado de la universidad, a un costado, en uno de los campus, se fundó el Instituto Wassman, ¿no? El Instituto Wassman, sí. Y a la entrada del instituto está un busto de Wassman con un cultivo, supuestamente tomando la mano un cultivo, un tubo ensayo que tiene un cultivo del Streptomyces, supuestamente donde él aisló la estreptomicina, antibiótico que lo volvió a él muy famoso, ¿sí? Y que les dio muchas regalías la patente de la estreptomicina a la Universidad de Rogers. Entonces, esta estreptomicina interfiere también con el proceso de traducción, inhibiendo la formación del complejo de iniciación, que es cuando el ribosoma toma el RNA mensajero, ¿sí? Y llega el primer aminoácido, la N-formilmetionina, unido a su tRNA, ¿no? Ese paso, si no hay iniciación, complejo de iniciación, pues no hay síntesis de proteína. Adicionalmente, la estreptomicina pues interfiere específicamente con la formación del complejo de iniciación, evitando que la N-formilmetionina, unida a su tRNA, se pegue en el sitio P. Si no llega el primer aminoácido invitado para la biosíntesis, que es la N-formilmetionina, pues no va a haber complejo de iniciación y no va a haber inicios de la traducción. Además de producir una lectura errónea del RNA mensajero, Selman-Watson. De los primeros egresados de la escuela en los años 60, que fueron allá a Nueva York, a Rogers, pues él recibía muy bien a los estudiantes aquí egresados. Él ya falleció, Waldo, de ciencias biológicas. E incluso cuando la escuela inauguró la planta piloto de ingeniería con los fermentadores, ¿sí? El doctor Carlos Casas Campillo, que en esa época trabajaba en la escuela, ¿sí? Lo invitó a inaugurar la planta piloto ahí de los IBQs y vino a inaugurarla, ¿no? Pero fue en la década de los años 60, ya hace muchos años. Actualmente ya las cosas han cambiado. Esa planta que antes era con fermentadores, ahora la están convirtiendo en un laboratorio nacional de vacunas, en una planta de vacunas, ¿no? Que está en proceso de terminarse. Muy bien. Entonces, los antibióticos inhibidores de la traducción, ¿sí? Como estos que se mencionan y muchísimos más que existen, pues inhiben el crecimiento bacteriano, ¿no? Inhiben el crecimiento bacteriano. Y pues se utilizan muchos de estos inhibidores como medicamentos, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a hacer aquí un zoom de esta parte. La fase de terminación de la cadena polipeptídica que involucra los factores de liberación, el 1 y el 2, RF1 y RF2, que reconocen tripletes de terminación que permiten la entrada de agua, y que se hidroliza en la cadena polipeptídica que sintetizó en este caso el ribosoma. En el caso de las proteínas conjugadas hay modificaciones post-traduccionales, remoción del amino terminal o carboxilo terminal, reacciones de fosforilación, reacciones de adición de azúcares, grupos hemo, ácidos grasos, incorporación de metales o adición de proteínas como la ubiquitina, que es una proteína que marca, en este caso, que marca a, a otras proteínas reaccionando con el grupo epsilonamino de un residuo de lisina. Y esta ubiquitina
es proteínas ubiquitinadas unidas a la ubiquitina, se reconocen por el proteasoma y es uno de los mecanismos de degradación de proteínas, la degradación proteasomal. Existe otro mecanismo que es la degradación lisosomal. Y los antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas son muy útiles para inhibir el crecimiento de diferentes bacterias infecciosas, ¿no? Y ahí les dejo la foto de Selman Watt. Muy bien, seguimos. Para complementar esta parte de metabolismo de aminoácidos y proteínas, vamos a dar un repaso de lo que vieron con Miguel Ángel, ¿no? Que vieron con Miguel Ángel en el curso de laboratorio, se los explicó él muy bien, ¿no? ¿Podemos usar los aminoácidos como fuente de energía? Naturalmente que sí, ¿no? Naturalmente que sí. Entonces, cuando una persona entra en ayuno prolongado, pues se nos acaba el glucógeno, los azúcares, los triglicéridos, los ácidos grasos de los triglicéridos, y no nos queda más que usar los aminoácidos de las proteínas como fuente de energía. Una idea general del metabolismo de aminoácidos, aquí está indicado, indicado ahí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, en este esquema general, pues las proteínas como los polisacáridos o las macromoléculas, pues se tienen que hidrolizar, ¿no? Para generar aminoácidos en su primera etapa, en la primera etapa del metabolismo. Y estos aminoácidos que nosotros tenemos se trabajan de dos maneras. La parte hidrocarbonada, que lo representa en oscuro, y el grupo amino que tiene los aminoácidos que se representa en rojo. ¿Qué es la idea central? ¿Cuál va a ser la idea central en el metabolismo de aminoácidos? Pues colectar el grupo amino, este grupo amino en rojo, mediante las reacciones de transaminación. Hay una enzima muy importante que hace esta función, que se llama glutamato transaminasa, que toma el grupo amino de los aminoácidos y lo transfiere a un cetoácido aceptor, que es el alfa-cetoglutarato, para formar glutámico, ¿no? Glutámico. Podemos decir que a través de las reacciones de transaminación, cuando vamos a utilizar los aminoácidos provenientes de la hidrólisis de proteínas como fuente de energía, concentramos el grupo amino de los aminoácidos en forma de uno solo, que es el ácido glutámico. El grupo amino proveniente de los aminoácidos lo indicó en rojo, aquí en el ácido glutámico. Para eso es una de las utilidades de las reacciones de transaminación, así como pueden utilizarse para formar nuevos aminoácidos no esenciales. ¿Y qué pasa con los cetoácidos liberados en la reacción de transaminación? Pues estos cetoácidos, de acuerdo a la estructura del aminoácido que participó en la reacción de transaminación, va a entrar a diferentes niveles del ciclo de Krebs, donde los cetoácidos se van a oxidar en el ciclo de Krebs a CO2 y los electrones, el NADH y el FAD reducido, que se produzcan en el ciclo de Krebs, pues van a pasar al oxígeno para formar agua en la cadena respiratoria. Y ese movimiento o flujo de los electrones va a liberar energía que va a usar la célula para producir nuestra moneda energética, que es el ATP. Es de la oxidación entonces de los cetoácidos que liberan las reacciones de transaminación, las transaminasas, donde nosotros al oxidarlos en el ciclo de Krebs y al oxidarlos en la cadena respiratoria es donde vamos a obtener nosotros el ATP, la energía. ¿Qué pasa con el glutámico? Este glutámico, en este dibujo que les hice, o cartoon, como los americanos, bueno, más que todo dibujo así general, hay una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, la GDH, conocida como GDH. Y esta va a desaminar el glutámico, va a liberar el grupo amonio, la GDH. Y entonces va a regenerar el alfa-cetoglutarato, que se va a seguir utilizando
en reacciones de transaminación para colectar el grupo amino de los aminoácidos para nuevamente generar ácido glutámico. Entonces la GDH libera el grupo amino del glutámico, amonio, y este amonio nosotros lo incorporamos a un ciclo de reacciones que se llama el ciclo de la urea para liberarlo en forma soluble, en forma de urea, a través, en este caso, de la orina generalmente. Entonces, durante el proceso de transformación metabólica del grupo amonio, eliminación de este grupo amonio del ácido glutámico, participan la GDH, la glutamato deshidrogenasa, que libera el grupo amino amonio, y este grupo amonio eh, se incorpora en el ciclo de la urea, que permite generar urea y elevar y eliminar ese exceso de nitrógeno o ese exceso de grupos amino que vienen los aminoácidos en forma soluble como urea. Pues aquí participan la GDH, la glutamato deshidrogenasa, y el ciclo de la urea en la eliminación del nitrógeno, ¿no? Nitrógeno. Las reacciones de transaminación, pues ya las revisaron con Miguel Ángel. Las transaminasas son transferasas, son enzimas del grupo 2. Y las transferasas catalizan la transferencia intermolecular de grupos funcionales. El donador del grupo amino, las transaminasas trans, que es decir, transferasas que transfieren amino, pues grupos amino. Pues se llaman transaminasas. Entonces, es un aminoácido, un alfa aminoácido. Aunque hay transaminasas que usan beta aminoácido, gamma o delta aminoácido, ahorita nos vamos a concentrar en las que usan alfa aminoácido. ¿Sí? Y entonces el aminoácido es el donador del grupo amino y un cetoácido es el aceptor del grupo amino. Para que este grupo amino se transfiera del aminoácido donador al cetoácido aceptor, pues se requiere de la forma coenzimáticamente activa de la vitamina B6, que es el fosfato de piridoxal, ¿sí? La vitamina B6. Y cuando el alfa-cetoácido 1 toma el grupo amino del aminoácido 1, pues vamos a generar un nuevo aminoácido, que le puse alfa-aminoácido 2, y un nuevo cetoácido a partir del aminoácido 1. Son reacciones reversibles las que catalizan estas enzimas. Podemos viajar de izquierda a derecha o derecha a izquierda de acuerdo a las necesidades metabólicas de una célula. Cuando veíamos cinética enzimática, mencionamos que las transaminasas son transferasas que utilizan el mecanismo de desplazamiento simple, ping-pong. Recordando esto, la enzima primero entra al sitio activo, el donador del grupo amino, que es el aminoácido. Después se activa el mecanismo catalítico de la transaminasa y este grupo amino del aminoácido se transfiere a la vitamina, que es el fosfato de piridoxal, formando fosfato de piridoxamina, y se libera el primer cetoácido. Una vez que tenemos una forma modificada de la enzima, que la enzima le quitó el grupo amino al aminoácido y pasó a la vitamina B6. Entra el segundo reaccionante, el segundo sustrato, el alfa-cetoácido 2, al sitio activo, y la enzima transfiere el grupo amino hacia este cetoácido aceptor, generando y liberando un nuevo aminoácido, que es el aminoácido 2, y completando el ciclo de catálisis donde la enzima pues queda unida al fosfato ¿de quién? Al fosfato de piridoxal. Es el mecanismo normal de las transaminasas que se ha estudiado durante mucho tiempo, desde los años 50, 55, Smith, Brownstein, Smith. Ahorita no vamos a detallar eso. Entonces, como intermediario en la reacción de catálisis tenemos el fosfato epiridoxal, que es la forma coenzimáticamente activa de la vitamina B6, ¿sí? Y como todas las vitaminas, el epiridoxal, que es la vitamina B6, se fosforilan, es hidroxilo primario, el piridoxal, para formar la forma coenzimáticamente activa de la vitamina B6, que es el fosfato de
piridoxal, del fosfato piridoxal, la forma activa de la, coenzimáticamente activa de la vitamina B6, ¿no? Entonces, durante la reacción, este fosfato de piridoxal se modifica formando el fosfato de piridoxamina. El grupo amino del aminoácido con el grupo aldehído forma una base de Schiff, ciclohexila activa de la enzima. Se libera inicialmente el hidrógeno alfa del aminoácido, que facilita la transferencia del grupo amino del aminoácido a la vitamina B6, formando un fosfato de piridoxamina. Y cuando el fosfato de piridoxamina entrega al cetoácido que entra el grupo amino, se regenera nuevamente a su forma activa, que es el fosfato de piridoxano. ¿Sí? La GDH, que es otro de los actores en el metabolismo de los aminoácidos, pues es una enzima, esta GDH. Por cierto, tengo un encargo de revisar un trabajo de la GDH. Ya lo leí, me dieron un escrito como de 80 páginas y un artículo como de, no sé, como de unas 15 páginas, pero no he tenido tiempo de comunicarme con la profesora que me dio esa información para analizar. Espero a ver si la siguiente semana le puedo decir algo de ese trabajo que me prestó para analizarlo. Bueno, la GDH, entonces usa como sustrato el glutámico y usa generalmente el NADP en estado oxidado, la GDH y agua. Va a desaminar el glutámico. Al perder el glutámico del grupo amino, se va a formar el alfa-cetoglutárico, se va a liberar el grupo amino en forma soluble como amonio, y el NADP oxidado se va a reducir a NADPH, ¿no? que es el poder reductor de la célula. ¿Sí? Entonces, para nosotros esta reacción es importante, de acuerdo al esquema que vimos previamente, porque la GDH, la glutamato deshidrogenasa, libera el grupo amino del glutámico que se colectó mediante las reacciones de transaminación, generando en este caso el grupo amonio. ¿Sí? Naturalmente, cuando esta reacción está trabajando, nosotros estamos oxidando los aminoácidos como fuente de energía. Y cuando está baja la energía de la célula, es decir, hay altos niveles de ADP y GDP, esta enzima alostérica se va a activar, son sus efectores alostéricos positivos. Y cuando está muy alta la energía en la célula, cuando está muy alto el ATP o el GTP, no tiene caso oxidar aminoácidos. ¿Para qué oxidarlos si ya tenemos mucho ATP en la célula? Entonces, en este semáforo metabólico, la GDH, pues el ATP y el GTP son efectores alostéricos de esa enzima que es la glutamato deshidrogenasa. Lo importante considerar para nosotros con esta enzima en este momento es que esta reacción de desaminación oxidativa que sufre el ácido glutámico, catalizada por la glutamato deshidrogenasa, libera el grupo amino de los aminoácidos en forma de amonio, ¿sí? En forma de amonio, ¿no? Entonces, es lo importante que ahorita nosotros nos concentremos en esta parte del metabolismo. ¿Y qué pasa con el amonio? Pues el amonio lo vamos nosotros a eliminar, se va a incorporar en el ciclo de la urea y lo vamos a eliminar en forma soluble como urea. Nosotros somos organismos ureotélicos, los vertebrados terrestres. Los organismos amnotélicos liberan el amonio como tal, ¿sí? Son los vertebrados acuáticos, hay mucha agua y el agua se puede llevar el amonio, así no se intoxican estos vertebrados acuáticos. Y algunos organismos como las serpientes, lagartos, pájaros, eliminan el exceso de nitrógeno, el exceso de amonio que libera la GDH en forma de esta base úrica, que es el ácido úrico, ¿no? Entonces, los organismos que liberan el exceso de amonio, producto del catabolismo de los aminoácidos,
como los pájaros, serpientes, lagartos, se les llama organismos uricotélicos, ¿no? Uricotélicos. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no? De acuerdo a esto, ¿sí? Eh, de acuerdo a esto, sí. Ese amonio que se va a liberar, la glutamato deshidrogenasa, se va a incorporar al ciclo del urea para generar urea y excretarse del organismo. Y los cetoácidos que liberaron las reacciones de transaminación, ¿sí? Se van a incorporar al ciclo de Krebs a diferentes niveles para generar, en este caso, NADH para reducido y se van a acoplar a la cadena respiratoria, pues para producir, en este caso, ATP, ¿no? ATP, entonces aquí tenemos un repaso de las reacciones de transaminación que revisaron con ustedes, con Miguel Ángel. Y entonces aquí, en estas reacciones, la vitamina B6, en su forma coenzimáticamente activa, el fosfato piredoxal es importante de considerar, ¿sí? Nosotros somos organismos urioténicos, que vamos a eliminar el exceso de amonio, que libera la GDH, en forma de urea, a través del ciclo, ¿no? El famoso ciclo de la urea. Ese ciclo de la urea fue el primer ciclo que se descubrió en la historia de la bioquímica. 1932, un hospital de la ciudad de Freiburg, en Alemania, Hans Krebs, junto con un estudiante de medicina, Kurt Henseley, descubrieron el primer ciclo en la historia de la bioquímica, el ciclo de la ureana. Este ciclo se da preferentemente en el hígado, usamos naturalmente rebanadas de hígado, ¿sí? Y ellos encontraron que ese es el ciclo de urea que está en azul. Los intermediarios son arginina, ornitina, citrulina y argininosuccinato. Ellos encontraron que la adición de cualquiera de los intermediarios al ciclo, arginina, citrulina, ornitina, aceleraba catalíticamente la formación de la urea. Esa pista le permitió a Krebs 5 años después, en 1937 en Sheffield, ya en el Reino Unido, descubrir el famoso ciclo que lleva su nombre, el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, en este ciclo ocurre parte en el citoplasma de la célula, la interconversión de arginina a ornitina y la formación de argininosuccinato, y de argininosuccinato a arginina, ¿sí? Ocurre en el citoplasma de la célula, y la formación de citrulina va a ocurrir en la matriz mitocondrial. Entonces, parte del grupo amonio que libera la GDH se va a activar, se va a subir su nivel de energía del grupo amonio, formando esta molécula que se llama carbamoil fosfato. Aquí va a haber repulsión entre el carbono negativo y el fósforo, carbono positivo y el fósforo positivo electrostática, y entre los oxígenos del fosfato y el del grupo ceto, que es negativo, va a ser que el carbamoil fosfato sea un compuesto de alta energía y va a entrar a nivel de la citrulina, ¿no? El grupo amonio. Tiene otra entrada que vamos a ver a continuación. Aquí se los representé este ciclo. Aquí lo tengo. Tengo el ácido glutámico del lado izquierdo. Ese es el grupo amino que hay que salir. Mi grupo amonio rojo va a salir en urea aquí. Aquí les puse un ojo bioquímico. Aquí también un ojo rojo. ¿Sí? Va a salir en la urea. Entonces la GDH va a desaminar el glutámico para liberar el grupo amonio. Y después el grupo amonio es de baja energía. Si yo quiero pegar el grupo amonio a un compuesto, a un intermediario metabólico, que va a ser en este caso la ornitina, necesito subir la energía del grupo amonio.
Y para subir la energía, pues usamos la moneda energética, el ATP. 2 ATP nos cuesta mucho activar este grupo amonio que libera la energía. Si utilizan 2 ATP, se libera 2 ADP y fósforo inorgánico en la reacción y CO2 en forma soluble, que es el bicarbonato. Y esta enzima que se llama carbamol fosfato sintetasa activa el grupo amonio, lo convierte con estrellas de alta energía. Se forma el grupo, ese es el carbamol fosfato. Vean, los oxígenos son negativos, hay repulsión electrostática. Este carbono es positivo y el fósforo es positivo del fosfato, hay repulsión electrostática. Es un compuesto de alta energía. La tensión electrostática contribuye a que sea un compuesto de alta energía. Después, esta es la ornitina. ¿Vean? La ornitina se parece mucho a la lisina. Nada más en lugar de tener 4 grupos metilenos, tiene 3 metilenos. Es el homólogo inferior de la lisina. Este intermediario del ciclo Lorea, lo que va a hacer la enzima, la siguiente es una transferasa. Va a transferir este grupo carbamoilo, el grupo CONH2 del carbamoil fosfato, al grupo amino de la ornitina. El grupo amino generalmente es negativo, se adiciona el carbono del grupo carboxil positivo, se rompen enlaces de alta energía, y aquí vamos a tener el grupo amino de la ornitina carbamoilado con el grupo amidano, CONH2, en el primer paso de la reacción, para formar un nuevo aminoácido, que es en este caso la citrulina. A ver si me esperan un momento, sí. Discúlpeme, es que pues siempre hay que firmar muchos documentos aquí. Ok, entonces el grupo amino de la citrulina se carbamoiló, ¿no? Se colocó el grupo amida aquí del carbamil fosfato. Esto ocurre en la matriz mitocondrial, no es en la mitocondria. Y entonces, ¿qué va a pasar, no? Pues naturalmente ocurre en la mitocondria porque se requiere ATP, ¿no? La carbamil fosfato sintetasa, y ahí es donde se produce el ATP. Entonces, la citrulina sale hacia el citoplasma de la célula, la citrulina, ¿sí? Sale. Y entonces se va a condensar con el aspartico, con el ácido aspartico. Con el ácido aspartico hay que notar este grupo amino del aspartico, ahorita le vamos a dar seguimiento, ¿sí? Y entonces es una enzima las enzimas que unen dos compuestos usando energía del ATP, aquí está el ATP, se va a hidrolizar un grupo pirofosfato, el ATP, y AMP, ¿sí? Esas enzimas que en este caso forman, esas enzimas que catalizan la condensación de dos moléculas, ¿sí? Aquí falta el AMP. Son las ligasas, ¿no? Las enzimas del grupo, las enzimas del grupo sexto de acuerdo a la IUPAC, ¿no? Entonces, para que se pegue la citrulina al aspartico, requiere el ATP. Este ATP se hidroliza a AMP y el grupo pirofosfato y se forma este compuesto. En los carbonos morados vienen del aspartico, son estos.
y los carbonos oscuros vienen de la citrulina y se forma esta molécula que se llama arginino-succinato. Si nosotros le pegamos el grupo amino de la citrulina, ¿sí? En este caso, perdón, el grupo amino del aspartico a la citrulina, formamos la arginina, más el succinato, que es el ácido carboxílico de 4 carbonos. Después viene una enzima que es una liasa. Las liasas son enzimas del grupo 4 que rompen enlaces, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno. En este caso, el enlace que se va a romper es entre estos grupos del succinato y la arginina. Es un enlace carbono-nitrógeno. Se rompe este enlace. Y el succinato se va a liberar como fumarato, son los carbonos rosas. Y se va a liberar la arginina, ¿no? Y la arginina, esto es parte modular del ciclo. La arginina con la arginasa se hidroliza este enlace, ¿sí? Este enlace que está aquí, carbono-nitrógeno. Y va a liberar la urea, que es el producto de este ciclo metabólico. Y vamos a regenerar nosotros la ornitina. Y la ornitina nuevamente entra al ciclo, ¿no? Reacciona con el carbamil fosfato, forma citrulina. La citrulina se condensa con el aspartato formando arginino-succinato. La liasa rompe el arginino-succinato en arginina y fumarato. Y la arginasa hidroliza la arginina para formar, en este caso, la ornitina y liberar la urea. Esta urea tiene 2 nitrógenos. Uno que le puse aquí el ojo bioquímico viene del glutámico y el otro viene del ácido aspartico, el que es un poco café. Si lo queremos ver de otra manera, este ciclo, aquí lo tengo del lado derecho. ¿Sí? Del lado derecho este ciclo. Nosotros podemos aquí apreciar, ¿sí?, que la arginina con la arginasa libera la urea, que es el producto del ciclo, más la ornitina. ¿Sí? El carbamoil fosfato reacciona con la ornitina para formar citrulina. Y esta citrulina reacciona con el aspartico, el que viene el grupo amino del aspartico, para formar, en este caso, el arginino, con arginino succinato. Y este grupo amino del aspartico, ¿de dónde viene? Del glutámico. Aquí tengo yo el glutámico a la derecha. Con una transaminasa, el glutámico entrega el grupo amino en este caso, al oxaloacético, a este oxaloacético. Este grupo amino del glutámico viaja al oxalacético para generar aspartico, aquí queda el grupo amino, y se va a liberar, en este caso, de esa manera entra al ciclo. El glutámico reacciona mediante una reacción de transaminación con el oxalacético, generando aspartico y generando alfa-cetoglutárico. Ese aspartico reacciona con la citrulina para formar arginino-succinato. La liasa genera arginina y fumarato. Esta arginina con la liasa genera la urea. Pues un grupo amonio viene del glutámico dentro de la mitocondria que liberó la GDH. El rojo y y el otro grupo amino viene en este caso de este ácido glutámico que entra a través de aspartico. Entonces el fumarato liberado se hidrata para formar malato y este malato genera oxaloacetato, ¿no? Oxaloacetato que mediante una reacción de transaminación con el glutámico pues genera aspartico y alfa-cetoglutárico. Alfa-cetoglutárico, como que aquí convergen dos ciclos, ¿no? Como que Krebs, pues ser especialistas en ciclos, ¿no? Tenemos el ciclo de urea, el ciclo de Krebs, el ciclo del glioxilato y esta relación de estos dos ciclos. En resumen, para que nosotros formemos urea requerimos energía. 3 moléculas de ATP son las que se consumen, 2 con la carbamil fosfato sintetasa, y otra reacción con la reacción que nosotros vimos aquí arriba, ¿sí? Que es con la sintetasa. Con la sintetasa
Adicionalmente, nosotros tenemos que se va a requerir el CO2 en forma soluble, el bicarbonato, dos grupos amonio que al final de cuentas nos van a dar a nosotros la molécula que queremos, que es la urea, que es la urea. Finalmente aquí, ¿qué pasa con los aminoácidos? Eso se los estuvieron en el laboratorio repasando. Yo nomás les voy a dar un breve repaso. Breve repaso de lo que pasa con los aminoácidos. ¿Sí? Por ejemplo, el glutámico, cuando sufre una reacción de transaminación, les va a dar alfa-acetoglutárico, ¿no? Eso lo entendemos bien nosotros. Nos da alfa-acetoglutárico. Entonces, el aspartico, que lo tengo aquí, cuando sufre una reacción de transaminación, pierde el grupo amino, me va a dar oxaloacético. Les mencioné, ¿no? Que los cetoácidos de los aminoácidos van a entrar a diferentes niveles del ciclo de Krebs. Ven aquí en alfa-aceto entre glutámico, la glutamina, estilina, prolina, arginina. ¿Sí? A nivel de oxaloacético entra la asparagina y el aspartico. La asparagina se desamina aspartico. Se transamina el aspartico para dar oxaloacético. Y estos aminoácidos que aquí se indican en rosa, glutámico, glutamina, aspartico, asparagina, me van a dar alfa-aceto, el glutámico, glutamina, me van a dar oxalacético y la asparagina, aspartico, oxalacético. Y se van a ir a formar glucosa a través de una vía que se llama gluconeogénesis. Por eso se le llama aminoácidos glucogénicos, que usan parte de las reacciones del ciclo de Krebs y parte de la gluconeogénesis para formar glucosa. Algunos otros aminoácidos, como la tirosina, fenilalanina, me dan otros intermediarios, que es como el fumarato, el ciclo de Krebs. La metionina, treonina, valina dan succinilcoenzima A. Otros, como los que están arriba, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina, triptofano, dan piruvato. Ese piruvato se puede carboxilar para formar oxalacético e irse a glucosa. Todos los que están en rosa se les llaman aminoácidos glucogénicos. Podemos almacenar parte de la energía de los aminoácidos en forma de glucosa y glucógeno. En cambio, estos otros aminoácidos amarillos como lisina, triptofano, tirosina, fenilalanina, isoleucina, leucina, triptofano, me pueden dar acetilcoenzima A, pero al darme acetilcoenzima A, el grupo acetilo, como es un C2, se va a perder 2 moléculas de CO2 a dar una vuelta al ciclo de Krebs. Entonces no va a haber incorporación neta de carbono para formar glucosa. Por eso esos aminoácidos amarillos se les llama cetogénicos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esos compuestos, si yo condenso 2 acetilcoenzima, puedo formar acetoacetilcoenzima y al hidrolizarse forma acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. Cuando el acetoacetato se descarboxila, me forma acetona. O bien cuando el acetoacetato se reduce el grupo ceto a grupo hidroxi, me forma el beta-hidroxibutirato. Esas 3 moléculas son conocidas con un nombre de cuerpos cetónicos, ¿no? El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y en este caso la acetona. Entonces generalmente el carbono de esos aminoácidos amarillos o se pierde como CO2 al dar las 2 vueltas al ciclo, al dar una vuelta al ciclo de Krebs, o genera en este caso cualquiera de estas moléculas, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que son los cuerpos cetónicos. Entonces, aquí tenemos nosotros la entrada, ¿no? A ver, tomen esta parte del metabolismo de los aminoácidos para que lo tengan como por parte de su apunte, ¿no? Que tengan la idea. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tenemos? Ya, profe. A ver, me voy a subir a la parte un poco más complicadita, esta, del ciclo de urea, que se ve un poco más chico, a ver si lo logran captar ustedes. La parte izquierda primero cáptenla, luego les voy a hacer, me voy del lado derecho, ¿sí?
se requiere la participación de la mitocondria y del citoplasma, ¿no? Para que se forme la urea, ¿no? En este ciclo, que es el ciclo de la urea. Y bien, del lado derecho tenemos cómo se relaciona, en este caso, el ciclo de la urea con la entrada del otro grupo amino a través del ácido aspártico. A través del ácido aspártico. Son 3 enlaces de alta energía. 3 moléculas de ATP las que nosotros consumimos para, en este caso, formar urea. Y aquí está la parte inicial, ¿no? Del ciclo. El ciclo de la urea, que fue el primer ciclo en la historia de la bioquímica que se descubrió. 1932, Freiburg, Alemania, por Hans Krebs y Kurt Hensel. Fue el preludio de lo que iba a pasar posteriormente al famoso ciclo de Krebs que se descubrió en 1937, cuando Krebs se mudó hacia Inglaterra, ¿no? Se mudó hacia el Reino Unido, ¿no? En Sheffield. Encontró el famoso ciclo que lleva su nombre.